Hablemos de distorsión. En el mundo del audio de alta fidelidad, la distorsión es uno de los conceptos más importantes y, a la vez, más malinterpretados. Ya sea que seas un audiófilo, experimentado o un principiante en el mundo del sonido de alta calidad, entender qué es la distorsión, cómo se produce y cómo afecta a la reproducción musical es más que fundamental para optimizar tu sistema de audio. En este post exploraremos con profundidad qué es la distorsión en el audio. Tipos de distorsión: armónica, de intermodulación, de clipping, etc. Causas de la distorsión en equipos de audio. ¿Cómo medir la distorsión? Total Harmonic Distortion, Intermodulation Distortion, etc. ¿Cómo minimizar la distorsión en tu sistema? Mitos y realidades sobre la distorsión. ¿Qué es la distorsión en el audio? La distorsión se define como cualquier alteración, insisto, cualquier alteración no deseada de la señal de audio original. En términos técnicos, ocurre cuando la forma de onda de salida no es una réplica calcada y exacta de la señal de entrada, debido a imperfecciones en los componentes electrónicos, los altavoces, los cables, el amplificador o incluso en la fuente de audio. En un sistema hi-fi ideal, el objetivo es reproducir el sonido con la mayor fidelidad posible, es decir, sin distorsión ni alteración alguna audible. Sin embargo, ningún equipo, insisto, ningún equipo, y vuelvo a insistir, ningún equipo, por caro que sea, es perfecto. Y siempre, 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 siempre habrá un cierto nivel de distorsión, aunque éste sea mínimo. ¿Por qué es importante evitar la distorsión? Pérdida de claridad y detalle en la música. Fatiga auditiva debido a frecuencias no deseadas. Alteración de la experiencia musical, especialmente en sistemas de high resolution o alta resolución. Tipos de distorsión en audio. Distorsión armónica, THD, Total Harmonic Distortion. La distorsión armónica ocurre cuando el equipo introduce frecuencias adicionales, armónicos, eso que tanto le gustan a algunos, que no estaban presentes en la señal original. Estas frecuencias son múltiplos y submúltiplos de la frecuencia fundamental. Ejemplo: si un tono puro de 1 kHz pasa por un amplificador y aparecen frecuencias de 2, 3, 6, medio, 250, se trata sin duda de distorsión armónica. Medición: se expresa como THD, distorsión armónica total, generalmente en porcentaje, tanto por ciento. Un THD bajo, menos del 0,1%, se empieza a considerar ya aceptable. Distorsión de intermodulación o por intermodulación, IMD, Intermodulation Distortion. Ocurre cuando dos o más frecuencias interactúan y generan frecuencias adicionales que no son armónicas. Otra cosa es lo que el oído percibe, no frecuencias que se generan. Atención al caso. Ejemplos: si dos tonos puros de 1 kHz y 5 kHz se mezclan, pueden aparecer frecuencias como 4 kHz, 5 kHz menos 1 kHz o 6 kHz, 5 kHz más 1 kHz. Efecto: produce un sonido sucio, burdo, apabullante y menos definido. Distorsión por clipping, por recorte.
Es una de las distorsiones más audibles y ocurre cuando un amplificador o también un DAC no puede manejar el nivel de señal, recortando las ondas. ¿Eso qué es? Una onda la recorta y la convierte en cuadradital. Cuidadín, cuidadín. Causas: volumen demasiado alto en el amplificador. Señal de entrada excesiva. Síntomas: insisto, sonido roto o rasposo, especialmente en graves y en agudos. Distorsión de fase. Sucede cuando diferentes frecuencias sufren retardos temporales, nada que ver con el jitter, al pasar por un sistema, alterando la relación de fase original. Efecto: puede afectar, y de hecho lo hace, a la imagen estéreo, la holografía y la percepción de situación de instrumentos y la precisión total y absoluta del sonido. Distorsión por compresión dinámica. No es una distorsión en el sentido tradicional, pero reduce el rango dinámico de la música, afectando a la experiencia auditiva. Causas de la distorsión: componentes electrónicos de baja calidad, señores. Amplificadores con circuitos mal diseñados producen distorsión. DACs con alta distorsión. También los hay. A ver, los haylos y muy muchos. Fuentes de alimentación inestables, cortas o inservibles. Hablamos de las fuentes de alimentación. Altavoces y auriculares. Conos de altavoces que no se mueven linealmente. Resonancias mecánicas en las cajas acústicas. También hablamos sobre este tema. Tenéis un post si estáis interesados en el tema. Cables y conexiones deficientes. Resistencia excesivas en cables de baja calidad. Nada que ver con los cables de miles y miles y miles de euros. Mala soldadura en conectores y o cables. Eso sí produce distorsión. Configuración incorrecta del sistema. Volumen demasiado alto en el pre o amplificador o preamplificador. Por ejemplo, pres de fono que no valen 4,50. Ecualización extrema. También produce distorsión. ¿Cómo se mide la distorsión? THD, Total Harmonic Distortion. Mide la cantidad de armónicos, insisto, de armónicos añadidos por el propio sistema. Se expresa en porcentaje, tanto por ciento. THD mayor del 0,1% es excelente. Insisto, menor del 0,1% es excelente. Total Harmonic Distortion o THD mayor que o igual que o menor que 1% es aceptable. Total Harmonic Distortion mayor del 5% es del todo una patata, inaceptable y audible más que claramente. Y de haberlos, haylos. ¿Por qué hay que sumarlo todo? Distorsión de la fuente, cápsula, brazo, plato, preamplificador, amplificador, altavoces, cajas acústicas, y te aseguro que si lo sumas, superas el 5%, que es del todo inaceptable y claramente audible. IMD, Intermodulation Distortion. Evalúa cómo interactúan diferentes frecuencias. SINAD, o SINAD, Signal to Noise and Distortion Ratio. Combinan ruido y distorsión en una sola métrica. ¿Cómo minimizar la distorsión en tu sistema? Usa equipos de calidad con bajos niveles de THD. Insisto, todo suma y puedes llegar a un factor de distorsión brutal. Evita el clipping a toda costa. No satures ningún paso en la amplificación. Ni en el pre, ni en el amplificador de fono, ni en el preamplificador, ni en el amplificador, ni en el ecualizador. Optimiza la configuración. Volumen moderado, ecualización suave.
Cables de buena calidad. Evita pérdidas de señal y soldaduras mal realizadas o nefastas. Pruebas acústica. Usa siempre mediciones para ajustar tu sistema. Jamás hoy sopla de levante, mañana de poniente. Mitos y realidades sobre la distorsión. Mito. El oído humano no detecta distorsiones por debajo del 1%. Realidad. Gente entrenada puede, y de hecho lo hace, notar diferencias, incluso en niveles de distorsión muy bajos, inferiores al 1%. Mito. Los cables caros eliminan toda distorsión. Realidad. Los cables, señores, no influyen, no son la fuente de distorsión principal. Conclusión. La distorsión en audio es un fenómeno inevitable, pero el conocimiento adecuado y equipos de calidad, cápsulas, platos, pres de fono, preamplificadores, ecualizadores, amplificadores, etapas de potencia, altavoces, pueden minimizarse para lograr una experiencia auditiva pura, muy detallada y sobre todo cristalina. Si buscas el sonido más fiel posible, presta atención a las especificaciones técnicas, THD o Total Harmonic Distortion o IMD, Intermodulation Distortion, y optimiza cada componente de tu cadena de audio. ¿Y tú? ¿Oyes distorsión? ¿Notas la distorsión? ¿Qué opinas? ¿Por encima o por debajo del 1%? Nos vemos.